Lo que está queriendo decir Darwin es que las diferencias cognitivas entre el ser humano y otros mamíferos, particularmente los primates, son diferencias de grado, aunque una diferencia de grado puede ser muy alta, muy grande, claro está, pero no diferencias cualitativas radicales, no una frontera radical que implique un tipo de cualidad completamente distinta. Hemos visto que algunas de estas características que consideramos propias del ser humano son en realidad sinapomorfías que compartimos con los chimpancés. Algunos autores, incluso ateos, defienden la tesis que se conoce como el abismo ontológico, aunque habría que llamarla más bien el abismo epistemológico, ¿no? Por ejemplo, en España, un defensor de esa tesis es un filósofo ateo y además muy prestigioso, y que la argumenta muy bien, por cierto, sus libros merecen mucho la pena de leer, que es Víctor Gómez Pin. Tiene un libro, por ejemplo, titulado El hombre animal singular, donde mantiene que hay diferencias entre el ser humano y cualquier otro animal que son radicales, que marcan una separación definitiva, imposible de explicar solo en términos evolutivos. Para él el lenguaje en eso es decisivo, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Pero muchos autores, la mayoría de los que tratan esta cuestión desde el punto de vista evolutivo, de los que trabajan en psicología evolucionista, por supuesto, rechazan esa tesis del abismo ontológico y consideran que cualquier diferencia, por grande que nos parezca, en el fondo es el producto sofisticado de cualidades cognitivas, de rasgos cognitivos que estaban ya presentes de forma incipiente en nuestros ancestros evolutivos. ¿Cuáles son las diferencias más radicales que pueden señalarse entre la mente humana y la mente animal, incluyendo la de los grandes simios? Bueno, hay muchos que señalan la autoconciencia. Hay una cierta autoconciencia básica en grandes simios. Los chimpancés son capaces de reconocer su imagen en el espejo, por ejemplo. Pero cabe discutir en qué medida esa autoconciencia es la conciencia de un yo con una historia personal, etcétera, etcétera, como es la propia del ser humano. Obviamente, si llamamos a esa autoconciencia, no hay autoconciencia de los animales. Hemos dicho que su planificación mental no va más allá de unas horas, no pueden tener una representación mental de toda una historia personal que abarca años y a la que atribuyen una identidad subjetiva, ¿no? La conciencia moral, también pongo la interrogación ahí porque todo esto se puede discutir, excepto quizás los dos últimos puntos, ¿no? Frans de Waal, un gran primatólogo actual, viene defendiendo desde hace años que la empatía que se puede probar en el comportamiento de los simios y de otros primates es la base del sentimiento en el cual se basa la moralidad humana, es decir, que nuestra moral, al menos como capacidad de elaborar juicios morales, no como los juicios concretos, sino la capacidad de hacerlo, de evaluar moralmente una acción, tendría también una base evolutiva en ese sentimiento de empatía. Empatía es un término técnico que podríamos traducir al lenguaje llano como compasión, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, del otro que está sufriendo. La cuestión de la teoría de la mente, la cuestión de la cultura. Hay primatólogos que hablan de culturas en chimpancés porque este modo de fabricar herramientas no es igual en todas las partes donde hay chimpancés ni en todos los grupos. Hay pequeñas tradiciones culturales, entre comillas, a la hora de fabricar estas herramientas. Bueno, la tecnología ya hemos visto que en un nivel básico pueden disponer de ella también, donde sí parece que hay una separación obvia, es de la cuestión del lenguaje. Los animales no tienen lenguaje. Tienen señales, pero no lenguaje. Sobre todo, no hay sintaxis en este tipo de señales que utilizan a modo de comunicación los animales, y luego eso abre la posibilidad al universo simbólico, al universo del arte y del pensamiento abstracto y de las matemáticas, etcétera, etcétera. Eso tampoco está en los animales, ¿no? ¿Cómo surgió evolutivamente, cómo surgieron estas capacidades cognitivas? Piensen una cosa, el cerebro humano es, el cerebro en general de cualquier organismo, ¿no? Pero en el caso de los humanos más todavía debido a su tamaño relativo, es tremendamente costoso desde un punto de vista metabólico. Y la evolución tiende a no complicarse la vida, es decir, si algo va a costar mucho esfuerzo mantenerlo,
requerirá más alimentos, y por lo tanto más peligros para buscar ese alimento, pues la evolución tiende a simplificar las cosas y a no desarrollarlo, a no ser que la ventaja evolutiva compense eso, ¿no? Piensen que el cerebro humano es solo el 2% del tamaño, del peso, mejor dicho, de un cuerpo, y sin embargo consume el 20% de toda la energía que consume un ser humano al cabo del día, ¿no? Y en un bebé es mucho más. ¿Cómo hemos podido desarrollar un cerebro que cuesta tanto mantener? ¿Qué ventaja evolutiva ha proporcionado? ¿Qué es lo que nos ha permitido hacer a los seres humanos que nos ha facilitado la adaptación al medio? Esta es una pregunta delicada porque desde el punto de vista científico, como decía antes, hay pocas pruebas, pocos datos que podamos utilizar para sustentar hipótesis. Y por eso muchos biólogos y muchos paleontólogos y tal prefieren evitarla, como el caso de Le Bontin, porque consideran que no es muy serio planteársela todavía desde el punto de vista científico. Pero otros no, yo creo que hacen bien, y en la actualidad, pues digamos que hay dos hipótesis que se plantean como alternativas, pero posiblemente las dos tienen razón, ¿eh? La primera hipótesis es que nuestras capacidades cognitivas surgieron como una adaptación a un medio físico variable y que se complejificaba durante, sobre todo, el origen de nuestra especie. También previamente, porque, como ustedes saben, el tamaño del cerebro fue aumentando a lo largo de todo el linaje humano. El cerebro de Homo habilis es ya sustancialmente mayor que el de Australopithecus, y el de Homo erectus sustancialmente mayor que el de Homo habilis o Homo rudolfensis, y el de Neandertal era mayor que el nuestro, ¿eh? O sea que no somos la única especie que ha tenido cerebros relativamente grandes, ni siquiera ahora lo somos. Hay más especies que tienen un cerebro relativamente bastante grande también, ¿no? El clima, sobre todo, habría experimentado una gran variación, las conocidas glaciaciones. El clima a lo largo del Cenozoico, es decir, desde unos 65 millones de años para acá, se ha venido enfriando. El enfriamiento del planeta significa que hay menos lluvias y por lo tanto crecen los desiertos y la sabana y se pierde el bosque húmedo, el bosque tropical, que es donde los primates se encuentran a gusto. La mayoría de los primates son frugívoros, es decir, comen fruta, y donde hay fruta todo el año es en estos bosques tropicales. A medida que aquí tienen un gráfico, si nos centramos en el Pleistoceno, que es de 2,5 millones de años hasta prácticamente la actualidad, lo que vemos es un enfriamiento que venía ya de antes, pero que al llegar al Pleistoceno se va acentuando porque además hay grandes oscilaciones de temperatura, oscilaciones que no había habido anteriormente. El clima de la Tierra había sido, quitando algunos periodos concretos, pero en general había sido bastante estable, y sin embargo desde hace unos 2 millones y medio de años el clima empezó a tener grandes oscilaciones de temperatura. Y estas son las famosas glaciaciones que algunos, por ejemplo, al hombre de Neandertal, pues experimentó directamente y determinaron su evolución, ¿no? Entonces, claro, al estropearse el clima de esta forma, pues es más difícil conseguir alimento. Es más difícil conseguir alimento en la sabana y no digamos en un desierto, que en la selva tropical. Entonces hay que poder tener una representación mental de un territorio más amplio, hay que ser capaces de prever la estacionalidad, en qué territorios habrá fruta dependiendo de la estación del año, etcétera, etcétera. Es decir, el entorno de pronto se hace mucho más complejo y este reto solo puede ser superado mediante un aumento en nuestras capacidades cognitivas. La flexibilización de la conducta, el uso de instrumentos, el aprendizaje social, todo eso fueron los factores que nos permitieron como especie, a nosotros y a nuestros antepasados, a las especies anteriores, ir asumiendo esas variaciones climáticas y adaptándose a ellas. El tamaño cerebral es algo que nos caracteriza también como especie, como decía antes. Es decir, si fuéramos solo un primate común, nuestro cerebro debería ser 3 veces más pequeño, ¿no? No obstante, no somos la especie que ha tenido un cerebro mayor. Como dije antes, el hombre de Neandertal tuvo un cerebro aún mayor, lo cual no significa que fuera más inteligente, luego veremos también eso, ¿no? Hacerse más difícil la obtención de frutas, hubo que recurrir a alimentos con mayor capacidad nutritiva, semillas
raíces y poco a poco la incorporación de carne en nuestra dieta, una dieta parcialmente carnívora. Eso sobre todo es fundamental en climas fríos, en invierno en climas fríos, si no, no se puede sobrevivir. Obviamente todos esos alimentos tienen una distribución más irregular que la fruta y por lo tanto exigen una mayor inteligencia, una mayor capacidad cerebral. Pero es que además hay una idea interesante aquí. Este tipo de alimentos tan nutritivos requieren un aparato digestivo de menor tamaño. Los herbívoros, para procesar su comida, los gorilas son un ejemplo, los gorilas comen fundamentalmente hojas y tienen, todos lo hemos visto en los zoológicos, ¿verdad?, un enorme vientre, ¿no? Tienen un aparato digestivo muy grande, similar al de un herbívoro. Los tejidos corporales más caros desde el punto de vista metabólico, después del cerebro, son los intestinos, el hígado, los pulmones, el corazón, es decir, los órganos que tienen una función vital, pero fundamentalmente los intestinos. Entonces, si una dieta más nutritiva y sobre todo con mayor cantidad de carne pudo permitir una disminución en el tamaño de nuestros intestinos, eso liberaba una cierta energía metabólica que podía ser utilizada en el aumento del tamaño del cerebro. Eso es lo que se conoce como la hipótesis del tejido caro, que fue propuesta por Leslie Aiello y Peter Wheeler en los años 90. Hay quien dice que eso se hizo no tanto a costa, ese aumento del tamaño cerebral, no tanto a costa del aparato digestivo, sino más bien a costa de la masa muscular. Posiblemente las dos tuvieron que ver en el asunto, ¿no? Obviamente el control del fuego significó ahí un paso también fundamental, porque un alimento, la carne por ejemplo, procesada a través de la cocina, hay un antropólogo de Harvard, Graham, que mantiene que es la cocina la que nos hizo humanos, ¿no? La cocina permite disminuir todavía más el tamaño del aparato digestivo, puesto que es mucho más fácil digerir un alimento cocinado, ¿no? Bueno, eso permitió también el alargamiento del periodo juvenil de aprendizaje, la complejificación de la vida social, porque para obtener carne hay que cazar en grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una correlación entre las capacidades cognitivas de distintas especies, muy diferentes entre sí, y la complejidad del nicho ecológico que ocupan, ¿no? Es decir, a mayor complejidad en la obtención de alimentos, a mayor complejidad de todo el nicho ecológico, mayor capacidad cognitiva en esa especie animal. Y eso aunque sean especies animales muy distantes en el árbol filogenético. Bueno, si todos los seres vivos que han vivido desde hace 2 millones de años para acá, o 5 millones de años para acá, han tenido que enfrentarse a estos mismos cambios climáticos, ¿qué es lo que singularizó al ser humano? ¿Qué es lo que hizo que el ser humano pudiera desarrollar esa inteligencia superior? Hay otros grupos de animales que se enfrentaron también con éxito a estos cambios, por ejemplo los roedores y las aves. Y es verdad que desarrollaron una mayor inteligencia gracias a esto, pero no tanta como el ser humano. ¿Qué es lo que singulariza al ser humano, por lo tanto? ¿Qué es lo que le dio el empujón definitivo? No hay una respuesta satisfactoria por el momento para eso, pero a mí me gusta mucho esta propuesta del neurofisiólogo, no es antropólogo, es un neurólogo, William Calvin. Él mantiene que dentro de esta hipótesis de que lo del cambio climático fue central, lo que singularizó al ser humano fue los movimientos balísticos, el lanzar una piedra con precisión. Prácticamente ningún primate puede hacerlo. Los chimpancés lanzan piedras o lanzan palos, pero al tuntún, sin ninguna precisión. Y los seres humanos, prácticamente desde nuestro origen como género, han utilizado lanzas. La zona del cerebro que controla los movimientos finos de la mano es la misma zona que controla también los movimientos de la boca y la audición del lenguaje, ¿eh? De manera que un desarrollo de esa zona cerebral debido a un aumento de la puntería, que eso sí tenía una ventaja evolutiva obvia, claro, cuanto más puntería tienes, más cazas y más carne llevas a tu casa, fue al mismo tiempo permitiendo que los movimientos de la boca y la comprensión del lenguaje fuera cada vez más fina, más precisa, y ahí en el lenguaje obviamente estaría la clave
de todo el desarrollo posterior de la inteligencia humana. Bueno, es una hipótesis interesante, habría que ver en qué medida esto se ve corroborado más adelante con algún otro dato. La segunda hipótesis mantiene que en realidad no fue la adaptación a una complejificación del medio físico, del entorno, debido al cambio climático, lo que disparó el aumento de la inteligencia de los seres humanos, sino que fue más bien una adaptación a un entorno social complejo. Los primates todos son animales sociales. Bueno, hay alguna excepción como el orangután, pero probablemente la perdió evolutivamente, es decir, que el antepasado del orangután sí era social, ¿no? Y mantienen grupos sociales muy complejos, como los babuinos. Y es muy importante, en un grupo así, tener una representación mental muy clara de las relaciones sociales dentro del grupo. ¿Quién es el macho dominante? ¿Con qué hembra puedes copular y con qué hembra no? ¿Con qué otro macho puedes mantener una buena alianza para vencer al macho dominante? Porque te juegas la vida en eso, te juegas la vida o como mínimo te juegas la reproducción, ¿eh? Es decir, que y si no dejas genes, si no reproduces no dejas genes. A la evolución lo que le importa es la reproducción. Puede ser el macho más fuerte y más guapo, pero si las hembras no quieren reproducirse contigo por alguna razón, pues tus genes no pasan a la descendencia. Así que no es importante tanto la fortaleza ni ciertas capacidades así muy aparentes, sino que importa sobre todo el éxito reproductivo, ¿eh? Y en un grupo social complejo, para tener éxito reproductivo hay que tener muy claro cuál es el lugar de uno dentro del grupo, porque es que si no, además le pueden matar a uno por menos de nada, ¿eh? Sobre todo el macho dominante, cuando vea que uno no está en el lugar en que le corresponde, ¿no? Entonces es importante desarrollar inteligencia para vivir en grupos sociales de este tipo. Es también importante porque en grupos así siempre habrá gorrones, es decir, individuos que intentan aprovecharse de la conducta altruista de los demás sin responder a cambio. Por ejemplo, a mí me desparasita, pero yo no voy a desparasitar a nadie, ¿eh? Entonces, saben que los monos, los chimpancés por ejemplo, pero muchos otros, pasan bastante tiempo quitándose piojos y otros parásitos de la piel, y esto es un gesto de relación social. Hay quien mantiene que el cotilleo de los seres humanos es el equivalente al desparasitamiento en los otros primates, es decir, que nosotros no nos quitamos los piojos, pero nos contamos chismes, ¿no? Es la manera de afianzar lazos sociales, ¿no? Entonces, claro, si alguien no desparasita y los demás no lo detectan, pues está ganando tiempo, está ejerciendo menos esfuerzo, en fin, saca ventaja. Por lo tanto, es importante detectar al gorrón, y para eso se necesita también un alto nivel de inteligencia. A esta hipótesis se le llama la hipótesis de la inteligencia maquiavélica, y bueno, hay experimentos al respecto muy bonitos de Dorothy Cheney y Robert Seyfarth, que han estudiado durante mucho tiempo a babuinos y a otro tipo de monos, en este caso monos tota. Pues han comprobado que los monos totas son capaces de establecer relaciones transitivas. A está relacionado con B, B está relacionado con C, luego A está relacionado con C, pero que son mucho mejores llegando a la conclusión correcta o haciendo la inferencia correcta cuando se trata de un problema social que cuando se trata de un problema que tiene que ver con la comida o con algún aspecto de la naturaleza. Por cierto, hay un experimento muy bonito, que los psicólogos lo conocen muy bien, donde se muestra que a los seres humanos nos pasa igual, nos pasa exactamente igual. El mismo problema lógico, ejemplificado con un asunto del mundo físico, y en la solución de ese problema falla la mayoría de los seres humanos. Se utiliza el mismo problema, pero planteado en términos de un intento de engaño en un bar, y casi todos los seres humanos aciertan con la solución. Luego, se trata del mismo esquema de razonamiento, solo que ejemplificado en dos contextos distintos. Y los seres humanos, en los contextos sociales, razonamos mejor. Luego, parece que ahí hay algo, ¿no? Algo que indica que nuestra inteligencia tiene mucho que ver con la necesidad de poder relacionarnos en un grupo complejo y en el que hay que saber mantener las relaciones adecuadas. Quizás el apoyo principal de esta hipótesis lo haya proporcionado Robin Dunbar, un antropólogo que ha mostrado que hay una correlación entre el tamaño cerebral de los primates y el tamaño del grupo social. Tanto
si se considera que la inteligencia humana ha surgido sobre todo por el desafío de una complejificación en el mundo natural, como si se considera que ha surgido por la necesidad de establecer relaciones en un grupo social complejo, en los dos casos estamos ante la necesidad de tratar un entorno complejo. Cuando un entorno, ya sea social o natural, es muy fijo, es permanente, la mejor estrategia adaptativa es hacer siempre lo mismo. Y para eso no se necesita inteligencia, un gusano lo puede hacer. Tiene un entorno muy estable, hace siempre lo mismo, eso le funciona, ha funcionado durante millones de años, es lo mejor que puede hacer, porque como varía un poquito, puede meter la pata. Pero si el entorno es variable, ya esa estrategia de estabilidad no sirve. Tienes que buscar una flexibilidad mayor, y eso solo lo puedes conseguir mediante un aumento de la inteligencia. Por eso, Peter Gottfried Smith, que es este filósofo que aparece ahí arriba, mantiene esta idea de que la mente surge como una adaptación a la complejidad como tal, y un colega suyo, Jeremy Sterelny, dice lo siguiente: no estamos adaptados a ningún rasgo específico de uno de nuestros hábitats ancestrales, estamos adaptados al hecho de que nuestros hábitats estaban sujetos al cambio. Es decir, la inteligencia surge como adaptación al cambio. Hay una última hipótesis que querría mencionar. En las dos hipótesis se pone mucho énfasis en el tamaño relativo del cerebro, y el tamaño relativo del cerebro no es siempre una indicación de mayor inteligencia. El mamífero que tiene un tamaño relativo más grande en el cerebro es la musaraña, y no es precisamente uno de los animales más inteligentes que uno puede tener en casa, ¿no? Sin embargo, sí hay algunos rasgos estructurales que parecen muy específicos del ser humano y que le diferencian de otros primates, incluso hasta los más cercanos como el chimpancé. Y es, por ejemplo, el rasgo de tipo estructural y fisiológico de su cerebro. Por ejemplo, el número de neuronas corticales y la velocidad del impulso nervioso. Las neuronas corticales en el cerebro de un ser humano están en torno a 12.000 millones. Pero los chimpancés tienen solo 6.200 millones. Aun cuando estamos mucho más cerca genéticamente de un chimpancé que de un cetáceo, por supuesto, o de un elefante. En cuanto a la capacidad de procesamiento, como decía antes, la conducción del impulso nervioso es muy veloz en el cerebro humano debido al grosor de la capa de mielina que cubre nuestras neuronas. Es decir, que ahí hay rasgos de tipo arquitectónico, podríamos decir, de cableado fino, pero también rasgos de tipo funcional y neurológico. Un ejemplo muy reciente, y ya con esto acabo, es el descubrimiento de que el hombre de Neandertal compartía con nosotros dos mutaciones en los genes FOXP2 que se consideran hoy que son fundamentales para el desarrollo de un lenguaje sofisticado. Cuando estos genes fallan en el ser humano se pierde la capacidad lingüística. Son por tanto dos mutaciones que no están en los chimpancés y que son imprescindibles para que nuestro cerebro procese el lenguaje, y se ha podido comprobar, porque el genoma del Neandertal se está estudiando ya con detenimiento, que el hombre de Neandertal tenía también estas dos mutaciones. La cuestión entonces es, si la verdadera diferencia no es tanto el entorno social o el entorno natural, sino más bien un desarrollo de la estructura fina de nuestro cerebro, la cuestión es, bueno, ¿y qué favoreció el desarrollo de esos cambios de nuestro cerebro? Esto está más cercano a la hipótesis maquiavélica, a la inteligencia maquiavélica, es decir, fue la complejidad del grupo social la que estimuló ese desarrollo, o fue la complejidad del mundo natural. Bueno, lo cierto es que para las dos respuestas hay problemas, porque el grupo social de los seres humanos, de nuestros antepasados, los primeros miembros de nuestra especie de Homo sapiens, tenían un número parecido al de cualquier grupo de chimpancés o de gorilas actuales, en torno a entre 10 y 30, no 120 como a veces se ha propuesto, y en todo caso no cientos de miles, ni mucho menos, ¿no? Y eso no explicaría entonces esa diferencia con otros primates, que tienen incluso grupos mayores. Y por otra parte, como decía antes, el cambio climático ha sido compartido por otras muchas especies y no se ha producido esto. Con lo cual tengo que terminar concluyendo que
Le Bontin tenía parte de razón, apenas sabemos nada de la evolución de las capacidades cognitivas, pero por lo menos se puede contar ya esta historia, que al menos es entretenida. Muchas gracias.